Buenas noches. La Escuela de Ingeniería Educativa en posgrados, con el doctorado en Ciencias del Deporte y la Actividad Física, de la materia Genética y Deporte impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Me presento, soy el maestro Sergio David García González, en Chimalhuacán, Estado de México, el día 12 de noviembre del 2023. Presento mi trabajo, Indicaciones y utilidad de la genética cardíaca en pruebas en atletas. Parte del trabajo de la cardiología en el campo deportivo es la evaluación de los atletas. Se utiliza sobre todo para encontrar problemas genéticos, no solo en el estado de salud, no solo en posibles problemas de salud cardíaca, ya que como sabemos el corazón sufre también del atleta en cierto tipo de adaptaciones que en determinado momento pueden llegar a confundirse con alguna adaptación patológica. Saber las diferencias entre un corazón de atleta y un problema patológico necesita de muchos estudios e investigaciones diferentes. Y cuando conocemos estos estudios, podemos obtener los medios para encontrar el problema a esta salud y a conocer el potencial que presentan las pruebas genéticas ante el diagnóstico, el pronóstico y la práctica terapéutica de las pruebas genéticas. La cardiología deportiva no solo implica la evaluación, ya que puede utilizarse también para detectar problemas que genéticamente pueden predisponer el corazón a arritmias malignas, insuficiencias cardíacas, muerte cardíaca súbita. El ejercicio de alto nivel puede llevar a una remodelación cardíaca en su estructura. Las pruebas y evaluaciones podrían enterarnos de sospechas que los deportistas podrían tener una afección. Estudios genéticos en los últimos 30 años han encontrado muchas variantes en su genética que podrían causar ciertas afectaciones. La mayoría de estas afectaciones son heredadas hasta en un 50% en cuanto a la transmisión a la descendencia. Las pruebas genéticas pueden identificar variantes genéticas como causa de las enfermedades con hasta un 70% de efectividad. Esto ayuda a recopilar y comprender y gestionar las implicaciones psicológicas, sociales, profesionales, éticas y legales de las pruebas. Al dar estos resultados a la familia, se enteran si en algún caso podrían padecer problemas hereditarios que podrían causar algún problema a futuro. Las pruebas genéticas cardíacas que se han transformado con las nuevas técnicas de secuencia en cuanto a la generación nos manejan que estas tecnologías proporcionan un alto rendimiento de millones de fragmentos en el ADN para poder realizar un análisis rápido de grandes excisiones del ADN, lo que da una cobertura más completa de genes más grandes que ha sido difícil secuenciar. En algunos laboratorios de diagnóstico se realizan pruebas genéticas que se realizan con un tipo de panel que incluyen una secuencia de genes que están asociados con alguna enfermedad diagnosticada o de la que se puede llegar a sospechar. Algunos enfoques incluyen secuencias del genoma completo que proporcionan datos mayores y más completos. Hay 5 tipos de clases, según las directrices del Colegio Americano de Genética Médica y la Asociación de Patólogos. Estos se clasifican como la clase 5, que son patógenos, la clase 4, que son probablemente patógenos, la clase 3, que tiene una evidencia insuficiente o contradictoria o en el que el resultado parece incierto, la clase 2, que probablemente sea benigno, y la clase 1, que son benignos. Se basan o se clasifican según la frecuencia también de las variantes, como 1 en la frecuencia de la variable, 2 la frecuencia de la variable en individuos con la enfermedad respectiva en las bases de datos de resultados de pruebas genéticas, 3 como un efecto predicho de la variante utilizando modelos complementarios, 4 la función de datos que nos da un efecto de la variante, 5 análisis de segregación de la variante en la familia. Es esencial interpretar y clasificar cuidadosamente las variantes, evitando errores en los diagnósticos. Solo cuando son patógenas las variantes se utilizan para las pruebas genéticas y se hacen pruebas en cascada en la familia. La parte práctica de la cardiología deportiva es la identificación, la evaluación de las enfermedades. La miocardia hipertrófica o MCH representa la mayoría de las muertes en Estados Unidos. La miocardiopatía arritmogénica o MCA es la principal causa de muerte en el noreste de Italia. Estudios en el Reino Unido y Australia indican que el CADS característico por una autopsia negativa o normal es más común de lo que se pensaba
anteriormente. El síndrome de la arritmia, como el síndrome QT largo, y la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, CPVT, la Brugada síndrome, es una proporción significativa en las enfermedades coronarias en individuos jóvenes y atléticos. Atletas con síntomas cardíacos y antecedentes familiares pueden tener a una edad temprana e incluso aquellos con electrocardiograma pueden hacer referencia a rasgos estructurales de alguna enfermedad cardíaca. Al igual que en la población general, las pruebas genéticas en cardiología deportiva se han utilizado para hacer pruebas productivas en antecedentes con familiares con insuficiencia cardíaca. El uso de las pruebas genéticas con un fin diagnóstico también busca hacer pronóstico en la cardiología deportiva y es relevante por el remodelado cardíaco, eléctrico y estructural que suele plantear desafíos importantes y diferentes entre el corazón del atleta. Algunos atletas representan que hay un aumento en el espesor de la pared del ventrículo izquierdo, una dilatación del ventrículo izquierdo y del derecho con deterioro asociado en función o trabeculaciones prominentes. Comparado con la población normal, los atletas tienen más probabilidad de mostrar intervalos más largos y una mayor prevalencia de inversión de la onda T parcial o un bloqueo completo. Los principios básicos en cuanto a lo que son las directrices genéticas en los diferentes pacientes, en las diferentes formas que deben usarse en los atletas. El médico debe evaluar la probabilidad previa a la prueba positiva basada en condición sospechada y la fuerza del fenotipo, considerando implicaciones de pronóstico y de terapia. En algunas condiciones, como el SQTL, es útil la genética. Las pruebas en atletas pueden ser ampliadas como identificador de diferentes subtipos genéticos y pueden informar sobre eventos arrítmicos. Identificando posibles motivantes que se deberían evitar y ayudar a abogar los temas médicos, terapias y planificación del ejercicio. Las pruebas genéticas están incorporando las pautas de ejercicio contemporáneas con el objetivo de que haya una excepción de que los individuos que lleguen a aportar esta variante nos dé una promoción de la participación para poder hacer ejercicio. El asesoramiento genético proporciona los resultados y revisa las implicaciones con el deportista. Una excepción notable es el ACM, donde incluso los individuos que llegan a tener esta variante y están restringidos de cualquier deporte competitivo, ya que tienen una mayor capacidad de progresión. Pruebas genéticas como el diagnóstico debe estar hecho en equipo y debería incluir una evaluación clínica integral que determine si los hallazgos indican cambios fisiológicos, patológicos en los atletas. Debe haber llevado un asesoramiento genético previamente a la realización de la prueba que le proporcione la información al respecto y el apoyo psicológico. La experiencia en pruebas genéticas cardíacas es importante para determinar el fenotipo correcto. Que sean los genes correctos para que se determine el fenotipo correcto y la interpretación veraz y precisa de lo encontrado, ya que la interpretación de variantes minimiza el riesgo de clasificación errónea con el conocimiento del constante cambio de las variantes genéticas. La reclasificación siempre es una posibilidad. El asesoramiento genético post-prueba proporciona los resultados y revisa posibles implicaciones del deportista. El aspecto psicológico y es necesario cuando un atleta ha enfrentado incertidumbre o estrés significativo o si ha sentido exclusión de deportes competitivos. Y se necesita un seguimiento clínico y evaluación familiar para los deportistas con un diagnóstico clínico. Hay aspectos éticos y legales específicos que deberían ser considerados en el ámbito competitivo profesional. Para realizar las pruebas genéticas se debe realizar después la prueba previa. El asesoramiento genético se debe realizar incluyendo todas las partes interesadas con las que el atleta quiere compartir la información. Las partes deben estar bien informadas respecto a los estudios que se realizarán. Debe haber una participación de las aseguradoras también.
En los atletas pediátricos, las pruebas genéticas deben cumplir con los mismos principios que un atleta adulto, aunque requiere ciertas consideraciones especiales, como por ejemplo, dependiendo de la edad del niño, la genética se necesita de un experto pediátrico. Un resultado positivo puede ser significativo para el niño, especialmente para que esto no ocasione una exclusión del equipo en el que puede llegar a participar. Las pruebas diagnósticas pueden confirmar un diagnóstico y facilitar la detección en cascada en su familia y en algunos casos ayuda a la estratificación del riesgo. En niños con fenotipo negativo y diagnóstico familiar de enfermedad hereditaria, las pruebas en cascada y la introducción de medidas, terapias profilácticas, dado el riesgo de muerte súbita que puede ocurrir en las primeras etapas. Un enfoque cuidadoso, cauteloso, tiene en cuenta las importantes implicaciones psicológicas y sociales de un diagnóstico genético y las necesidades para cubrirse. Este enfoque cauteloso tiene en cuenta que las aplicaciones psicológicas y sociales de un diagnóstico genético, las necesidades de equilibrarse con los beneficios de un diagnóstico genético positivo que podría conducir a una evaluación clínica más completa, un seguimiento más frecuente de la evidencia de expresión de la enfermedad y ofrecer una comprensión mejor en cuanto al riesgo individual relacionada con la participación deportiva. Hasta la fecha, no hay pruebas sólidas que demuestren que, al igual que los adultos, el ejercicio de alto nivel acelera la expresión de la enfermedad en pediatría. Sin embargo, es posible que el impacto del ejercicio extenuante, así como la posibilidad de descalificación deportiva, sí pueda ser una causa de la enfermedad. Se identifican algunas variantes y se debe tener en cuenta al analizar las pruebas genéticas de MCA en un atleta joven. Ciertos genotipos como filamina C, FLNC, desmoplaquina, DSP, la proteína transmembrana TMEM43 o lámina A7C, LMNA, son altamente arritmogénicos y la arritmia puede ser anterior al fenotipo de miocardiopatía, por lo que un diagnóstico podría decirnos un resultado previo. La cardiopatía congénita puede presentarse como un síndrome cromisófico, un síndrome hereditario un 8% o una mutación esporádica hasta un 80%, con penetrancia y heredabilidad variables. Hasta la fecha, no hay pruebas sólidas que demuestren que, al igual que en los adultos, el ejercicio de alto nivel puede acelerar la expresión de la enfermedad en pediatría. Sin embargo, el posible impacto del ejercicio extenuante, así como la posibilidad de descalificación deportiva, se identifican variantes, deben tener en cuenta el analizar las pruebas genéticas de la MCA en un atleta joven. Además, ciertos genotipos como filamina CFLNC, desmoplaquina, DSP, la proteína transmembrana 43 o la lámina son altamente arritmogénicos y la arritmia puede ser anterior al genotipo de miocardiopatía, por lo que el diagnóstico genético temprano puede ser importante. La hipertrofia ventricular izquierda es un rasgo bien documentado de adaptaciones atléticas en la mayoría de los casos. La hipertrofia no excede 15 milímetros y se asocia con dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo por remodelación excéntrica y es más frecuente en personas de raza negra en comparación con atletas blancos. Hombres, en comparación con mujeres e individuos que participan en deportes de alta resistencia, necesitan una evaluación adicional que es necesaria en ausencia de la hipertensión o en uso de sustancias que puedan mejorar el rendimiento. Cuando el grado de la dilatación del ventrículo excede y no guarda una proporción con la demografía del atleta, tales características incluyen síntomas cardíacos, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, en un familiar de primer grado menor de 40 años con anomalías de enfermedad coronaria, en un familiar de primer grado menor de 40 años con hipertrofia asimétrica y finalmente que pueda tener un realce tardío de gadolinio que sugiere miocardiopatía en el corazón, para lo cual se necesita una resonancia magnética y las pruebas genéticas están indicadas